porque el dengue se viene con todo y eso tiene que ver con que el frío del invierno no fue lo suficientemente intenso y sostenido como para... Y hoy será lanzada la precandidatura de Camilo Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo, a la Intendencia de Asunción. Camilo Pérez fue sondeado por el propio líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, y el presidente de la República, Santiago Peña. Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia Electoral fijó oficialmente la realización de los comicios municipales para el 4 de octubre del 2026, mientras que las internas Del 2 al 5 de diciembre se van a realizar los últimos exámenes para conformar el banco de docentes elegibles. Las pruebas van a ser para postulantes de San Pedro Sur, Cordillera, Guairá y Canindeyú. Los lugares habilitados por el MEC son la sede 1 en Capiatá, en el Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá. La sede 2 en Luque, en el Instituto Superior de Educación Policial, en la ICEPOL. La sede 3 en Capiatá también, en el Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo Sarabia. En el horario de 9 a 12, conforme al calendario que de hecho ya está establecido previamente. El horario de acreditación va a ser desde muy temprano, 7:30 de la mañana, y se va a permitir el ingreso únicamente a quienes se hayan anotado. Y solo van a poder portar su cédula de identidad y un bolígrafo negro. Quedan prohibidos, adivina, teléfonos celulares, dispositivos inteligentes, por ejemplo, olvídate de tus AirPods, olvídate de tus Apple Watch o de cualquier reloj inteligente que tenga, de tu tablet, de tu iPad, bueno, objetos y otros útiles no autorizados. O sea que el bolígrafo. ¿Solamente con tu virome? Con tu bolígrafo y... ¿De color negro? De color negro y tu cédula. Viste que nos falta el que dice, no, pero yo quiero hacer primero a lápiz y después voy a borrar y voy a hacer a... No. Celulares, no. Y sobre todo a juzgar por lo último que había pasado. Hay que pensar muy bien para dar la respuesta. El 9 de diciembre se van a cargar los puntajes. Y eso va a permitir un periodo de revisión de 9 a 13 horas. El 9 de diciembre, ese mismo día. Y después, bueno, ya quedará la lista oficial. Que nuevamente las notificaciones que van en aumento. Ahora hablemos de lo positivo, porque también tuvimos notificaciones de casos de sarampión en San Pedro y 2 casos en Central. Pero la buena noticia es que hace 9 semanas no se tienen casos confirmados de sarampión. Desde el inicio del brote a la fecha se mantienen en 49 los casos de sarampión identificados en Paraguay, entre ellos niños y adultos de entre 3 meses y 54 años. Ninguno de los afectados por sarampión requirió cuidados intensivos, tampoco reportaron fallecidos. Pero la conclusión es que ninguno de los afectados por el sarampión estaban vacunados. Volvemos al mismo lugar. De hecho que ya hace varias semanas vimos cómo en un principio estas personas estaban ocupando este predio, supuestamente que corresponde a la empresa azucarera Felsina, y los mismos trabajadores de esta azucarera iban a enfrentarse con los usurpadores. La fiscalía en este caso y la policía realizaron el operativo de desalojo en estos terrenos. Ahí se ven, los trabajadores destruyendo las casas. Sí.
Esto pasó en Guarambaré, esta propiedad queda en Guarambaré. Ellos pudieron identificar a los ocupantes, se procedió al derribo de las viviendas, precarias por cierto, que fueron levantadas en el predio. El operativo, anunciado desde meses atrás, dejó varios detenidos y la zona fue despejada con maquinaria pesada en medio de un ambiente de mucha tensión. Supuestamente la empresa azucarera Felsina trabaja hace más de 30 años en el lugar. Ellos tienen toda la inversión del cultivo y estas ocupaciones se dieron de un tiempo a esta parte. Por más de que los invasores decían que estaban hace muchos años inclusive, ¿verdad? tienen pruebas de que no fue así. Se nota que esas casas precarias son nuevas. Bueno, pero ¿qué alegan ellos, los invasores, digo yo? Que esa es una propiedad fiscal. Mi famosa excusa. Entonces, Felsina está explotando, ¿verdad? Pero que no le pertenece, cuando en realidad los de la empresa azucarera de Curuguatí, donde dos supuestos policías uniformados, pero a bordo de un vehículo particular sin chapa ni identificación, interceptaron a un conductor en Laguna Pacobá, decíamos en Curuguatí. El hombre grabó el hecho ante las irregularidades que generan sospechas en cuanto a la actuación fuera de protocolo y presunta recaudación ilegal. La Policía Nacional aún no emitió un comunicado ni confirmó la identidad de los involucrados. Ahí justamente vemos el vehículo de color blanco que interceptó al conductor de este camión. Vaya tú. A ver, que lo venga. Tranquilo, vaya. Sin chapa. Solucioname. Dale, bro. Dale. Policía sin chapa camino a Laguna Pacobá, Curuguatí. Obviamente son policías, porque si fuesen falsos policías ya le hubiesen asaltado a este hombre. Pero ¿cómo sabes eso? Pero, ¿dónde está el error? En que hacen un operativo en un vehículo particular no identificado, sin chapa, sin qué ni para qué. Y no pueden de la nada nomás interceptarte. ¿Por qué le pararon para empezar? Y claro. El hombre iba circulando. Se iba a su casa y así de par. Claro. Estaban en un vehículo particular. Cuando un policía, entre comillas, con esas características, te para, vos puedes estar en todo tu derecho de no detener la marcha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos no sabés si efectivamente son o no policías. O sea, ellos mismos están complicando supongamos que fue un operativo de control, cuando en realidad está plagado de irregularidades. Nacional, el Ministerio del Trabajo justificó el feriado del próximo 26 de diciembre. Si bien falta el decreto que establezca el 26 de diciembre como feriado, ya se da por un hecho después de las declaraciones del presidente de la República, como así también del posicionamiento del Ministerio del Trabajo, que señala que los paraguayos trabajan más horas de las permitidas y necesitan descanso para mejorar su salud y productividad. Además, los feriados largos generan un fuerte movimiento económico, más de 155 millones de dólares este año, especialmente en turismo y comercio. Pero no está de más recordar al Ministerio del Trabajo que los paraguayos trabajan más horas de las permitidas justamente por falta de control de parte del Ministerio del Trabajo y no cobran precisamente horas extras en muchas de las empresas paraguayas. Se estuvo analizando semanas ya atrás sobre la posibilidad de decretar feriados tanto iniciando el 26 de diciembre y eventualmente el 2 de enero, después de hacer un análisis, una consulta con los diferentes sectores de trabajadores, sectores sindicales, también con sectores empresariales. Finalmente el presidente tomó la decisión de
de decretar el feriado para el día 26 y no así para el 2 de enero. Porque hay que recordar que hay una normativa legal que faculta al Poder Ejecutivo a establecer 3 feriados móviles en el transcurso del año. Uno ya lo ha hecho cuando Paraguay clasificó y esto vendría a ser el segundo feriado móvil que se va a estar utilizando en el transcurso del año. El debate y el análisis ha incluido diferentes factores, tanto económicos, sociales, inclusive mirando un poco la región, el comportamiento, la cantidad de feriados que hay en los países vecinos. Y vemos en ese sentido que Paraguay es uno de los países que tiene la menor cantidad de feriados. Argentina, por ejemplo, tiene 19, Chile tiene 18, Uruguay tiene 15, Brasil 12, Bolivia 19, si no estoy acordado, Colombia 18. Entonces, una vez que se ejecute el feriado del 26, en el año completaríamos nosotros 14 feriados, que es una cantidad razonable. Vemos también las implicancias económicas que implica declarar feriados, ya que eso dinamiza la economía, eso permite, en base a los informes que ha tocado la Secretaría de Turismo, un movimiento de cerca de 150 millones de dólares en los feriados anteriores que hemos tenido. Aparte que ese impacto económico se redistribuye a nivel país, más en el caso del 26, porque como nuestro país sigue siendo bastante tradicional en cuanto al desenvolvimiento de la mayoría de los trabajadores, las personas, muchos trabajadores van a irse al interior del país donde tienen familiares, y eso va a permitir, va a inyectar dinero en diferentes comunidades lejanas, y no solamente se va a concentrar ese movimiento circulante en la capital o en las grandes urbes. Es un elemento también a favor desde el punto de vista económico. Mucha atención con la apreciación que tienen organismos internacionales con relación a la inversión en salud que tiene nuestro país, porque ellos dicen que Paraguay continúa bastante rezagado. El gasto público sigue por debajo del promedio regional, pese al aumento de la demanda. Los senadores de la oposición cuestionan la gestión y mencionan que hay falta de voluntad política. Con el presupuesto general de la Nación nosotros tenemos un serio problema porque es un presupuesto absolutamente inercial. En salud no solamente se invierte $300 anuales per cápita, que es el más bajo de Latinoamérica. Y no comparemos ya con el mundo desarrollado, porque ahí están por $5.000, $10.000. Entonces, para que tengan una idea de cuánto invertimos en salud pública. Este país es rico, pero está mal administrado. Desde el momento que nosotros no tenemos transparencia en los gastos sociales de Itaipú, ¿verdad? Que desde el momento que nosotros no podemos analizar varios de los recursos que ingresan al Tesoro Nacional, entonces es muy difícil que nosotros podamos ver bien en qué se está gastando y cómo se está gastando. Va a faltar medicamentos, porque no hay un aumento sustancial. Ya partimos de una deuda importante de más de 600 millones solamente en medicamentos. 600 millones solamente en medicamentos y más de 1.000 millones de deuda que ya pasamos para el año que viene. De eso no se habla, entonces estamos con un descalce financiero. 3 cosas: voluntad política, incompetencia en la gestión y falta de una buena administración del Estado. Cuando salimos del gobierno en el 2012 ya habíamos colocado un piso de 4,5 millones. Hoy las enfermeras del IPS cobran 2,800,000, no llegan al salario mínimo después de 13, 14 años que las demás cobran más que el doble. Entonces, si eso no se entiende, si no se entiende que es la gente la que hace el servicio de salud. Por eso que decimos nosotros somos personas cuidando personas. Pregúntenle aquí, de 100 personas que ustedes le toman en la calle, pregúntenle qué piensa de la salud. Pregúntenle si participó de una pollada, de tallarinada, de una rifa, de algún acto de solidaridad ciudadana para pagar la atención de salud.
Y el Poder Ejecutivo remitió hoy, o por lo menos tuvo entrada en el Senado, el pedido de acuerdo constitucional para el ascenso de 34 policías, 34 comisarios. Los 7 primeros para comisario general director y los restantes 27 para comisario general inspector. A ver, los nombres que figuran para ser comisario general director, que es ahí nomás, están a punto que podrían de ahí saltar a la comandancia, por ejemplo. Feliciano Martínez Peña, quien es el director general de prevención hoy en día, el tercero en la línea de mando. Brígido Ojeda Báez, Luis Bazán, Ignacio Ramón Muñoz, Marcelino Espinosa Medina, Pablo Ortiz González y Ángel Franco Muñoz. De ahí va a salir los el 7. próximo comandante. Pero el comandante él puede seguir durante todo el periodo de Santiago Peña, puede seguir incluso Y ahí hay otra promoción. con el próximo presidente de la República, él y el subcomandante. Y ahí hay otra promoción y todos ellos son dados de baja. Ahí, claro. Si es que eventualmente porque elige llegan el de a la otra. edad. Ajá. Pero fíjate, Mercedes, compartí la lista de los 27 con una persona que conoce del mundo policial. ¿Y qué Y me te- dice... ¿No es el senador Carlos Núñez? No. Ah. Dice, uno de los que tiene que ascender a comisario general e inspector es el hermano del actual comandante. Se llama Edgar Rolando Benítez González. Eso te iba a decir, tiene que tener apellido Benítez. ¿Cómo se llama? Edgar Rolando Benítez González. ¿Dónde está él ahora? Ah, no sé. Después me dice el otro, porque me da por números, pero no voy a decir los nombres, ¿verdad? El otro era jefe de narcóticos y una vez entraron mal en una casa, erraron de casa en uno de los procedimientos. Bueno, eso, ahora te voy a decir algo. A otro... Si el señor Edgar Rolando es una persona eficiente, el hecho de que sea el hermano del comandante le juega una mala pasada. Porque obviamente se consideraría poco ético que sea elegido un hermano después de otro, ¿verdad? Entonces a lo ¿De mejor... comandancia? Claro. No, yo no creo, pero de que le correspondería, si es que es así, el ascenso sí. Claro. Porque puede ser una persona que hizo toda una brillante Por carrera, eso, ¿verdad? a Y eso no me por ser refiero. hermano le podrían truncar esa carrera. Bueno, después me dice otro, el número tal, robaron y secuestraron a un traficante en Luque, dice. Él era el jefe y los demás salieron de baja y él se mantuvo. O sea, gente que conoce el mundo policial, ¿verdad? Pero decía Yolanda Paredes, la senadora nacional, que van a hacer un minucioso análisis del legajo de cada uno de estos policías, porque dicen, no permitiremos que gente manchada ascienda en la Policía Nacional. Pero ellos en teoría ya pasaron todito la prueba del polígrafo. Y ¿verdad? sí, y ahí está la polémica. Pues. Entonces, ¿qué más lo que le vas a...? ¿Qué hace Fernando Burlando? No sé. Entonces, ¿qué más lo que le vas a...? ¿Qué otra prueba para poder corroborar sobre Sí, su el ética legajo. y su honestidad? El legajo. Pero ¿y si llegaron a este... No, pero en el legajo figura si fuiste denunciado. En algún momento si fuiste sumariado? Si Sí, fuiste- exactamente. Si tuviste algún proceso penal y fuiste imputado. Y entre los 27 que están como para ascender a comisario general inspector, hay 4 mujeres, Mercedes. Muy bien. ¿Quiénes son? A ver, dame un ratito. 4 de entre 27. Sí, diría un político. Bueno, te leo. María Antonia Sanfirópolos, María Agustina Chucarro de Fernández, Zunilda Ramona Escobar Oviedo y Elizabeth Rosana Amarilla Salinas. Vamos, 4 mujeres. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Yolanda Paredes. Tuve conocimiento que por mesa de entrada del Senado se dio ingreso a la lista de ascensos remitidos por el ministro del Interior, Enrique Riera, ascensos de comisarios de la Policía Nacional. Entonces, por supuesto que así como habíamos dicho, vamos a hacer un examen exhaustivo de esa lista. Creo que dejamos bastante claro al ministro del Interior que no vamos a tolerar
personas manchadas dentro de esa lista y que supuestamente han pasado el polígrafo. A nosotros, por lo menos a mí, y yo creo que a algunos compañeros también de la comisión, será más que necesario, no solamente polígrafo, sino acceder a mucha información más que sean relevantes a los efectos de determinar si un comisario es o no apto para el ascenso respectivo dentro de la Policía Nacional. Informó números bastante interesantes que se daban especialmente en el día de ayer, 27 de noviembre del 2025, porque se registró un nuevo récord de demanda de potencia instantánea en el sistema interconectado nacional. El pico de demanda fue de 5.185 megawatts a las 14:42. ¿Cuánto había de temperatura en ese momento? Y bueno, por los 38. 37 grados, pero la sensación térmica era de 38 grados. Mirá un poco, che. Sí. El aporte de las centrales hidroeléctricas fue el siguiente. La mayoría del aporte: Itaipú, 3.748 megawatts, Yacyretá, 1.334 megawatts y Acaraú, 128 megawatts. Este pico de consumo supera el que se había registrado el 4 de marzo de este año, cuando la demanda había alcanzado 5.122, también minutos de diferencia, pero prácticamente a la misma hora, 14 horas con 11 minutos. El pico anterior 5.122 y el de ahora 5.185. Máximo consumo histórico que teníamos, que fue el de marzo de este año, marzo pasado, llegamos a 5.185 megavatios más o menos, y la demanda máxima del día de ayer jueves fue superada nuevamente el día de hoy, en el horario de la siesta, a las 13:55, con un valor que llegó a los 5.269 megawatts. Todos los equipamientos, líneas, transformadores y niveles de tensión operaron dentro de los rangos óptimos esperados para la ANDE, para la operación del SIN. Por lo tanto, estuvimos, digamos, mediante los trabajos que fueron realizados ya durante todo el año que la ANDE se prepara para enfrentar cada verano, podemos decir que ya tuvimos 2 picos históricos en 2 días continuos y los pasamos sin problemas. Incumplió con las promesas y excluyó a los choferes del proceso de reforma del transporte público. Esa es la denuncia principal que hacen desde la Federación de Trabajadores del Transporte. Justamente un integrante, el señor Gerardo Jiménez, está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, don Gerardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, don Gerardo, con estos plazos, con esta promesa? ¿Quedó en la nada finalmente? ¿Cómo es que trabajaron de un tiempo a esta parte con el gobierno para lo que es el proceso de reforma de transporte público? Sí, nosotros, ¿verdad?, de la Federación de Trabajadores del Transporte, justamente, ¿verdad?, como trabajadores nos quedamos totalmente indignados por los atropellos que están haciendo el gobierno. Desde un comienzo... Desde un comienzo, decía don Gerardo, sabemos que de un tiempo a esta parte, porque sí, a ver un poco, ¿cuánto pasó, Aníbal, desde aquella vez en la que se hablaba ya de un paro? Se hablaba de una huelga, se hablaba de un paro total. 2 meses, creo. Y que fueron convocados para poder llegar a un acuerdo. Una tripartita. Sí. Y tripartita que se desarrolló en al menos 3 etapas. Sí. Y que finalmente contó con el acuerdo temporal de la manera conjunta en la que iban a trabajar. Se fijó supuestamente ahora un 60% de operación mínima en caso de que esto se concrete. Los transportistas, estamos hablando de los choferes principalmente,
dicen que no se puede garantizar ese porcentaje de operación mínima. Ellos nunca acordaron eso, a ellos no se les consultó al respecto, sino todo lo contrario, fueron ignorados sus reclamos. Central para impulsar justicia y garantizar. Y llevo de mí. Carga en Copetrol y 6, 7, tira. Funciona en este momento tiempo inestable. Terminan trancando ahí en zona. Nosotros rechazamos en forma categóricamente este trabajo, cosa que nunca se ha logrado a través de los medios. Que el usuario, ¿cuándo van a cambiar? Para el usuario como también para los... Destino. Fortalece las defensas.
6, 7, tira. Funciona en este momento tiempo inestable. Terminan trancando ahí en zona. Nosotros rechazamos en forma categóricamente este trabajo, cosa que nunca se ha logrado a través de los medios, que El usuario, ¿cuándo van a cambiar? para el usuario como también para los... Destino. Fortalece las defensas.